Bueno, entonces aquí tenemos nuestro eje articulador de este segundo, de este eje temático, perdón, de este segundo periodo, que es procesos biológicos de captación y transformación de energía. Procesos biológicos de captación y transformación de energía, ¿ok? Entonces, tomamos este apunte, por favor. Entonces, eje temático 2, como les dije, procesos biológicos de captación y transformación de energía. Bueno, vamos a mirar los tres ejes articuladores que vamos a estar desarrollando este periodo. Entonces, el primero es cómo se desarrollan las fases del metabolismo, el 2.1. El 2.2, ¿en qué consisten las etapas de la fotosíntesis? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la fotosíntesis ahí si estamos hablando de metabolismo? Pero pues bueno, a medida que vayamos desarrollando el tema, se van a dar cuenta cómo está involucrado justamente esto. Y qué importancia tiene el metabolismo de carbohidratos y cómo se realiza. Entonces, estos son los tres ejes que vamos a estar desarrollando durante este segundo periodo. Tomamos el apunte, por favor, de ejes articuladores y pues ya vamos a dar inicio al desarrollo de estos temas. Vamos entonces a dar inicio al desarrollo de las temáticas de este segundo periodo y pues como primer tema tenemos el metabolismo. Entonces, a ver, ¿quiénes me pueden indicar qué han escuchado del metabolismo o cuándo escuchamos hablar de metabolismo? Mm, ¿Qué idea tenemos acerca de esto? Creo que yo tengo entendido que el metabolismo es cuando, pues, digamos, cuando comemos y lo procesamos y estamos, no sé, sí, como cuando comemos comida y el cuerpo lo desecha, creo. Bueno, entonces estamos hablando un poco con relación al tema de la digestión, ¿cierto? Eh, entonces, a nivel macro, tenemos como la idea de que tiene que ver con nuestra alimentación. Eso es relativamente cierto, ¿cierto? Por ahí empieza el proceso del metabolismo. Bueno, nos dicen por acá que es un proceso, sí, efectivamente es un proceso. Mm, ¿Cuándo más hemos escuchado hablar de metabolismo? De pronto no tenemos el concepto exacto, pero sí hemos escuchado hablar de metabolismo, o por lo menos hemos escuchado nombrar esa palabra. ¿Cuándo la hemos escuchado nombrar? ¿O qué tipo de cosas han dicho acerca del metabolismo? Ok, sobre la energía. Claro, el metabolismo está relacionado con el nivel de energía que puede tener una persona en un momento determinado. Sí, es cierto. ¿Qué otra cosa? Profe, digamos, a las personas que son muy flacas, el metabolismo de ellos es muy rápido. Ujú, muy bien, ese es otro punto muy importante, lo que es el metabolismo rápido y el metabolismo lento. Entonces, se acostumbra a decir que hay personas que al consumir los alimentos hacen el proceso de, bueno, no solamente la degradación, sino todo lo que tiene que ver con esos alimentos, digámoslo así, más con los nutrientes que ellos proveen de una manera ágil, ¿sí? Y eso evita que de pronto la persona pueda almacenar algunos tipos de nutrientes que son los relacionados con el sobrepeso. Y cuando se habla de metabolismo lento, entonces las reacciones que se llevan a cabo a través de este proceso hacen que la persona de pronto tenga más reservas y en ese sentido, pues también se generen esta acumulación, sobre todo a nivel de grasas y
No tanto de azúcar, los azúcares generalmente se metabolizan mucho más rápido, pero cuando hay un consumo alto de los dos, pues lo que se hace es el almacenamiento de las grasas. Bueno, Sara, ¿ibas a decir algo? Mi señora, profe. Pues sin culpa que la crié. Bueno, Profe, o listo. sea que tiene que ver con un proceso celular, ¿verdad? Exactamente. El metabolismo, lo que pasa es que por eso cuando hablaban al inicio, Karen mencionaba la parte digestiva, que no es propiamente el metabolismo. Es el proceso de digestión, el proceso de excreción, que es un proceso a nivel del organismo como tal. El metabolismo no. El metabolismo se da en las células, no en un órgano en particular, como decir que el estómago o el intestino, no. En este caso, hablamos específicamente de lo que sucede con los nutrientes al interior de la célula. Bueno, entonces vamos a tomar primero que todo el apunte de lo que es metabolismo, lo vamos a definir. Entonces, como título, metabolismo, y aquí tenemos la definición. Para los estudiantes que están ingresando tarde, les recuerdo la puntualidad, por favor. Bueno, entonces, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de una rama de la biología que se comparte con la química y es la bioquímica, ¿sí? En eso nos vamos a enfocar en este tiempo. La bioquímica, entonces, estudia todas las reacciones químicas que están enfocadas con la vida, ¿sí? Que tienen que ver con la vida. Y dentro de ellas, pues obviamente vamos a encontrar el metabolismo. Esas reacciones químicas, como les acabo de mencionar, se llevan a cabo en la célula, ¿sí? En la célula. Y el objetivo, como también lo mencionaron algunos cuando hablamos de la relación del metabolismo, es convertir los alimentos, los nutrientes, en la energía que el organismo necesita para desarrollar las demás funciones, ¿sí? Entonces, del metabolismo es de donde se obtiene la energía. Ahora, obviamente que nuestro cuerpo necesita esa energía para, como les decía, realizar todas las demás funciones. El movimiento, el pensamiento, el crecimiento, ¿cierto? Cualquier acción que nosotros llevemos a cabo necesita energía. Y toda esa energía es a partir de los nutrientes, ¿sí? A partir de los nutrientes. Entonces aquí inclusive la parte de la excreción no tiene nada que ver, solamente llegan los nutrientes, aquí tenemos un esquema donde nos muestra efectivamente los nutrientes llegan, se hace la absorción de nutrientes en el intestino delgado. En el intestino delgado pasan al torrente sanguíneo, que es lo que nos están ejemplificando acá, al torrente sanguíneo. Y a partir de allí van a llegar a todas las células que el organismo requiere, ¿sí? A todas las células van a llegar los nutrientes. Los nutrientes no llegan de la misma manera ni en la misma cantidad a todas las células. ¿Por qué razón? Porque tenemos células que tienen funciones específicas y de acuerdo a la función que cumple la célula va a requerir más de un nutriente que de otro. Entonces, si tenemos células, por ejemplo, musculares, vamos a requerir mayor cantidad de proteínas. Entonces, las proteínas que adquirimos en la alimentación de la carne, bueno, en fin, las sustancias que proveen de este tipo de nutrientes, pues van a hacer que lleguen más a esas células que son las que los van a requerir. Tenemos otras células que son las células del tejido adiposo y ellas son las que almacenan grasas. Entonces, esas células van a llegar, esos nutrientes van a llegar más
a estas células que son las de almacenamiento. Entonces, dependiendo de la célula, dependiendo de la función que cumpla en el organismo, vamos a tener la distribución de nutrientes. Y eso hace parte también del inicio del proceso metabólico. Entonces, ¿ya todos tienen el apunte o falta alguien? Ok, esperemos un momento que faltan algunas personas por terminar y ya continuamos. Bueno, el metabolismo se lleva a cabo en dos fases, es decir, hay dos tipos de reacciones que podemos encontrar en los procesos metabólicos y a esos tipos de reacciones los llamamos fases, fases del metabolismo. Entonces vamos a mirar esas fases, vamos a hablar de la primera fase del metabolismo que se denomina catabolismo. Entonces allá escribimos fases del metabolismo y podemos decir eso, el metabolismo se desarrolla en dos fases. Y dos puntos aparte, primero, catabolismo. Catabolismo. Bueno, aquí tenemos entonces en el esquema que ustedes pueden ver acá, eh, en principio nos presentan una molécula compleja, ¿sí? Puede ser una proteína, puede ser un lípido, puede ser el almidón. Bueno, la mayoría de las moléculas, de las biomoléculas, son polímeros, son macromoléculas, son moléculas muy grandes que a la célula no pueden llegar, ¿sí? O sea, usted no consume glucosa y a la célula llega glucosa, no. La glucosa necesita un proceso previo en nuestro organismo, una reacción previa para poder llegar a la célula. De igual manera, ustedes consumen, o sea, nosotros consumimos proteínas, pero las células generalmente lo que van a recibir son aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas. Entonces, para que eso suceda, tiene que haber un proceso catabólico, es decir, que esas moléculas complejas se van a convertir en moléculas sencillas. Entonces, fíjense que aquí tenemos una grande, digámoslo así, unida, y luego tenemos la separación en moléculas más sencillas. Cuando se rompen los enlaces de las moléculas, por lo general esos enlaces tienen una cantidad de energía y esa energía se libera. Entonces, en las reacciones catabólicas siempre hay rompimiento de macromoléculas para convertirse en moléculas más sencillas, generando la liberación de energía. Y esa energía que se libera es en forma de ATP. ¿Alguien me recuerda qué significa ATP? La sigla ATP. No, Daniela. Es en sí, ¿qué significa ATP? No la función, no. ¿Qué significa la sigla ATP? Eso lo debieron haber visto más o menos como entre octavo y noveno, donde hablamos de justamente la producción de energía en el organismo y significa adenosin trifosfato. Es una molécula y es la molécula energética de nuestro organismo. Entonces, todas las macromoléculas, cuando se rompen, ¿sí? En moléculas más sencillas, van a liberar energía y esa energía que liberan es en forma de ATP. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos aquí el esquema para que nos sea más sencillo entender en qué consiste el catabolismo. Es el proceso de degradar o descomponer nutrientes orgánicos complejos en sustancias simples con el objetivo de obtener energía útil para las células. Eso es básicamente el proceso catabólico. Destruir moléculas, descomponer, degradar para obtener energía. Entonces tomamos el apunte del concepto de catabolismo y hacemos por favor ese esquema que tenemos allí. Entonces,
para que nos quede pues más fácil de comprender desde el punto de vista gráfico. Hacemos esa parte y ya continuamos. Bueno, entonces continuamos. La segunda fase del metabolismo es justamente el anabolismo. El anabolismo es la fase complementaria del catabolismo. Entonces, aquí en este caso, fíjense que el proceso es contrario. Entonces, lo que hacemos es, tenemos moléculas que son sencillas y esas moléculas sencillas, utilizando la energía que el organismo tiene en forma de ATP, nos permite formar moléculas más complejas, ¿sí? Moléculas sencillas utilizan la energía para generar moléculas más complejas. Entonces uno diría que pues ¿para qué el organismo hace catabolismo si finalmente después va a tener que generar moléculas complejas otra vez? Pero no son las mismas moléculas que se degradan. Y aparte de eso, pues es porque, como les decía, las células no pueden tener acceso a a esas células, o sea, a esas moléculas complejas porque no pueden entrar, no son demasiado grandes para ingresar a la célula, inclusive las mismas proteínas. Entonces, la célula hace síntesis de proteínas, ella elabora proteínas, ¿sí? Uno dice, pero si el organismo ya ingresa las proteínas, pero no pueden llegar a la célula, no pueden llegar a la célula. Entonces, ella tiene que sintetizar las proteínas y pues obviamente las que el organismo requiere para todos sus procesos. Entonces, así mismo pasa con muchas sustancias. Llegan a la célula, ¿sí? Pero no pueden ingresar porque son muy grandes, tienen que pasar por un proceso catabólico y luego de que ingresan a la célula, cumplen la función y la célula también tiene que sintetizar algunas de estas moléculas complejas para que cumplan otras funciones en el cuerpo. Entonces, por eso se requiere también del anabolismo. Fíjense que el catabolismo y el anabolismo son procesos complementarios. La una es de fase destructiva, el catabolismo es de fase destructiva y el anabolismo se llama la fase constructiva. Entonces, mientras el catabolismo destruye moléculas, degrada moléculas, en el anabolismo se construyen las moléculas que el organismo necesita. En el catabolismo se libera energía. En el anabolismo se utiliza la energía. Entonces, fíjense que son procesos contrarios. Mientras una libera, la otra utiliza esa energía que ha sido liberada en el proceso catabólico. Y en este caso lo que vamos a hacer es generar biomoléculas que el organismo también necesita. Bueno, está claro entonces por qué son procesos complementarios y a la vez son procesos contrarios, ¿no? Tanto el catabolismo como el anabolismo. Ahora entonces, por favor, tomamos el apunte del anabolismo y también hacemos el esquema para que pues sea más sencillo la comprensión del mismo. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, chicos. Bueno, para que el metabolismo se pueda llevar a cabo, adicional a entender que existen unas fases, también es importante saber que el metabolismo requiere de herramientas, ¿sí? Un par de herramientas también supremamente importantes, sin las cuales sería imposible el desarrollo de cualquier reacción a nivel metabólico. Bueno, el tiempo no nos da, porque ya no nos quedan sino 2 minuticos para hablar de estas herramientas del metabolismo, pero entonces en la próxima clase vamos a hablar de ellas y pues a mirar en qué consisten estas herramientas. Bueno, entonces por hoy quedaríamos hasta aquí y en la próxima clase avanzaríamos con, con este tema. Listo, chicos, entonces que tengan excelente fin de semana.
Que Dios los bendiga y nos vemos el día lunes en clase de química. Bueno, chao a todos.